Bueno, pues simplemente anunciar que estamos, la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, reunidos con el ministro. Ahora estás como ministro, como candidato, como astronauta, ¿cómo te podemos llamar? Pues todo, de todo, ¿no? Ingeniero. Es como una muñeca rusa. Bueno, simplemente agradecerte que hayas tenido el interés de conocernos. Ojalá otros se animen a conocernos y nosotros les contaríamos. Sí, por la cosa de divulgar, mejor que conozcan, ¿no? Porque si no, sí, sí, ¿cómo vais claro. a divulgar? Efectivamente. Y haremos lo que podamos, la verdad, por ayudar. Ya sabéis que todo este tema de la divulgación científica pues, lo tomamos en serio y además desde el primer día pues he pensado que lo que había que hacer era ayudar a los que existían, no inventar nada, en fin, no inventar la rueda, no reinventar la rueda. Así que bueno, pues. Claro, y por nuestra parte, pues como preocupados que estamos por la ciencia, que se conozca la ciencia, pues ayudar al ministro. Pues, si tuviese suerte de repetir, pues sería un placer para nosotros poder contribuir con lo que podamos. Pues eso espero, que podamos rematar un poco todo esto que tan deprisa nos hemos puesto a hacer, pero que todavía le quedan varias cosas importantes. Ya hemos hablado de vuestra asociación con la gente que además pues tenía sugerencias sobre qué tenemos que hacer con la universidad, con los contratos, con la carrera científica. Todo esto me ha reafirmado que más o menos vamos en el buen camino, aunque todavía falta mucho por hacer. Y bueno, pues la divulgación de la ciencia y más que nada la divulgación de que existe las cosas que son verdad y las que no, y que la gente debería cuestionarse mucho más las cosas que les cuentan, si son verdad o no. Sí, hemos estado hablando también de periodismo, ¿no? que es importante también que se dé toda la información, ¿no?, posible. Habría que hacer ahí. Sí, sobre todo pues ayudar también a la gente que hace periodismo, porque en estos tiempos hay pues también entre los periodistas mucha dificultad, mucha precariedad que ha entrado en la profesión y por lo tanto pues no tienen tiempo, y si vosotros podéis ser una referencia, pues ellos también tienen mucho más fácil hacer su trabajo, y bueno, pues eso espero que os lo agradezcan ellos como os lo agradezco yo. Sí, nosotros como asociación estamos para tender esos puentes entre la sociedad, entre el periodismo, asociaciones de divulgación. Bueno, yo que invito aquí a gente, hay otras asociaciones de divulgación, que está de matemáticas, hay una asociación de alumnos que también hacéis mucha divulgación, el futuro, que está allí, y no sé, si preguntar algo, claro, si tenéis algo que añadir. No, yo el pasado no soy, pero. A mí me gustaría. Tenemos el micro. Antes, durante la comida, hemos hablado un poco del rigor periodístico, de que eso fomenta también las pseudociencias, esas creencias, y yo me pregunto si está legislado o si sería posible legislar el rigor científico, el rigor periodístico, quiero decir, respecto a la ciencia. Ya, extraordinariamente difícil. Es decir, definir rigor. Entonces se podría legislar, es decir, está legislado, eso es verdad, el no hacer ofertas, digamos, de supuestas terapias médicas que pudieran ser nocivas. Esa parte se puede legislar porque tenemos una autoridad que define qué es el rigor, que son las agencias de evaluación de técnicas sanitarias. Y eso, ahí podemos llegar, pero ya legislar de alguna manera que la gente diga la verdad en los artículos periodísticos es muy difícil de deslindar, de forzar a alguien a que no tenga libertad. Se puede decir que es difícil, se funde con la censura, ¿no? Legislar y regular eso. Entiendo. Entonces eso lo tiene que hacer el lector, el consumidor de información. Y a lo que estamos todos es un poco intentando que la gente cada vez más se cuestione si verdaderamente es verdad eso que está
en la información y que vaya a otras fuentes. Eso sería, digamos, el culmen de nuestro éxito. Sí, el espíritu crítico, ¿no? En ese sentido, entiendo que el pensamiento crítico tiene que venir de parte del ciudadano y no tanto del Estado, ¿no? Porque se puede... El pensamiento crítico debe venir del ciudadano. Cuando hemos hecho, que estamos ahora justo en medio incluso de una campaña a favor de que la gente pues sea crítico con las informaciones que le vienen, sobre todo de salud, lo único que podemos es ofrecer a la gente la idea de que hay que ser crítico, pero el gobierno no puede andar dando marchamo de verdad a las cosas, porque de esa manera pues se incumpliría los preceptos de la libertad de expresión, etc. Entonces ni siquiera podemos decir, oiga, usted no se tome bolitas de azúcar para curarse el cáncer. No podemos decirle eso. Lo que tenemos que decir es, mire, hay un sistema nacional de salud que es el más eficiente del mundo, pues déjese usted de ir a otra gente. Pues ahí nos toca a nosotros, ¿no? A la divulgación, a la comunicación científica, fomentar ese pensamiento crítico. Es muy difícil porque el espíritu crítico es difícil de llevar a cabo. Es decir, porque tienes que ir a las... Quizás no lo estamos fomentando suficientemente desde la escuela cuesta menos creérselo que ir a las fuentes y leerlas por ti mismo y saber buscar quién te lo está contando, por qué puede ser que te lo esté contando. Pero bueno, sí, como decía mi compañero, pues es labor nuestra. Es decir, nosotros pondremos nuestro granito de arena, claro, por supuesto. Lo hemos hecho, vamos, lo hemos hecho. Ahí tenemos muchos podcasts hablando de eso. Y ahora mismo también el periodismo científico se está especializando un poco, que siempre ha sido una tarea de periodistas que no sabían mucho de ciencia o de científicos que se atrevían al periodismo, y ahora parece que están surgiendo ya programas académicos y asociaciones como estas que un poco fomentan un perfil más completo, más especializado de comunicador, que creo que va a facilitar ese rigor. Yo creo que lo importante es enseñar a la gente que hay muchas cosas que son completamente opinables, pero que existe un rango de cosas y afirmaciones que no son opinables. Cosa que hay cantidad de gente que todavía no tiene eso metido en la cabeza. Hay que empezar por ahí. Hay ciertas cosas que no son opinables. Es decir, el famoso agujero negro del cual acabamos de sacar una imagen está aproximadamente a 55 millones de años luz. No está ni aquí al lado, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Eso no se puede opinar. Y el hecho de simplemente inculcar a la gente que existen unas cosas que no son opinables, todavía no lo hemos conseguido. Quizás deberíamos empezar por ahí. Es la frase esa de solo una teoría. Es solo una teoría. Es solo una teoría, como si fuese poco. Ahí sí que es verdad que hay que comerse el lenguaje científico. Sí, hay que... Tú no puedes decir teoría si te estás dirigiendo al público, porque ellos entienden que teoría no es lo que tú dices, sino que es otra cosa. Es hipótesis, ¿no? Bueno, es que claro, es lenguaje, sí. Entonces, hay que lo que tú explicarlo. tienes que decir No es puedes... la ley de tal. Aunque no seas completamente riguroso, pero es mucho mejor no ser completamente riguroso, pero producir el efecto adecuado. Cierto. Difícil balance. Sí. También hay que inculcar a los científicos que sacrifiquen el rigor. Que hay un equilibrio difícil. Pero es que ya lo dijo Richard Feynman, si no lo sabes explicar con palabras muy sencillas, no lo has entendido ni tú mismo. Es cierto. Sí, hay que perder el tiempo en explicando que si dices teoría, pues darte cuenta de que tienes que decir todo lo que hay detrás de... Claro, pero a veces... O no usar la terminología. O no usar. Es más, sí, quizás sea puedes más utilizar fácil la decir... terminología de ellos para explicar lo tuyo. Ese es el punto donde hay que llegar. Ya. El lenguaje que hablan ellos en la calle para tú explicarles las verdades que sabes que son verdad. Eso es lo complicado de la divulgación. O sea, estamos jugando en la frontera, ¿no? Entre lo teórico y lo coloquial, ¿no? Entonces, de alguna manera tú no quieres perder el rigor porque tus compañeros están analizando palabra a palabra, y esto me pasa a mí, por ejemplo, en Twitter, que hago hilos y tal. Entonces quiero ser muy riguroso para que nadie me salte encima y a la vez llegarle a todo el mundo. Entonces ahí en esa frontera, en esa intersección que es no vacía, es donde nos movemos
Sí, ahí tienes que hacer, tienes que tomar una elección. Es y un si arte. quieres llegar al público, Eso es. Yo sacrifico un no poco... puedes, no puedes llegar a la exigencia de rigor de tus compañeros científicos. Es completamente imposible. Porque además, el lenguaje que tienes que utilizar no contiene la riqueza suficiente como para ser riguroso. Con lo cual tienes que sacrificar. Y simplemente lo que tienes que hacer es que la gente saque la impresión. Yo creo que es lo que saque la impresión que tú sabes que deberían sacar si entendieran tu y lenguaje despertar la riguroso. curiosidad. O sea, abrirle una Esa puerta otra y cosa decirle, aquí tienes esto, si te gusta, te voy a hacer te lo presento, ¿no? En tus palabras, si quieres más, hay más. Claro. Pero la divulgación es un arte. Los compañeros pues que no reflexionan sobre la necesidad de comunicar fuera de estos muros, ¿no? Ellos se piensan que hacer divulgación es fácil. Y es todo lo contrario. A mí me resulta más difícil plantarme en el Clan Cabaret, en un bar, y dar una charla con un micrófono en la mano que en un congreso científico. Me cuesta más trabajo de preparación, me cuesta buscar los ejemplos, me cuesta buscar las palabras, las expresiones, incluso los gestos que voy a tener allí. Hay que reflexionar sobre eso para terminar una charla y decir, quedarte a gusto, decir, ole yo, ¿no? Es muy difícil, para eso es muy tenemos, difícil. No sé, escuelas como el Naucas, etc. Sí, gente que por su propio sentido común o por capacidad ya le sale, ¿no? O sea, hay gente que está más preparada. No, esto es una cosa que se aprende. Hay que entrenar mucho tiempo para que te salga. Hay gente que lo tiene hablar fácil, con pero... lenguaje de la calle, y sin embargo, no estar cometiendo ninguna falta al rigor grave. Sí. Porque leve se vas a cometer, es Seguro. imposible, porque ya te digo, el lenguaje con el que estás hablando no tiene la riqueza suficiente como para darle rigor, lo que es imposible, pero al menos que no sea grave. Pero es que la ciencia a veces no tiene esa certeza. Perdona. O sea, a veces nosotros como científicos entendemos que nunca acabamos de tener esa certeza que a veces el público espera. Y que de hecho otras ideas pseudocientíficas sí dan una respuesta sencilla a un problema complejo. Claro, tú ahí lo que tienes que hacer es simplemente utilizar el lenguaje de la calle, y si es el 99% de certeza con el 99% de los datos científicos, eso es certeza total. 100%. Porque es que si no es imposible competir, claro. Y ahí caes en algo de rigor. Pero bueno, eso es básicamente es donde caes, en algo de rigor. Decir que algo es verdad. Antes yo he dicho aproximadamente 55 millones de años luz, y así sale. Claro. Yo cuando escribo en Twitter Es bastante lejos. algún hilo, siempre voy. Según parece, A nosotros aprox. nos ha pasado mucho a la hora de escribir artículos o cualquier cosa, o a la hora de informarte, quieres ser... O sea, porque uno de nuestros lemas es queremos contarlo como nos gustaría que nos lo contaran a nosotras. Entonces, muchas veces hemos notado eso, que utilizando palabras mucho más simples, perdíamos ese rigor de alguna forma, pero tampoco, queríamos compensarlo de alguna forma. Ha de ser así. Si es divulgar, eso quiere decir hablarle a los que no están metidos en el tema de forma profesional. El lenguaje es distinto y hay que medir hasta dónde llegas de exactitud en lo que dices. Sí. Y tú dices, ¿está usted completamente seguro de que... es decir, en una clase el otro día, Luis Alfonso Gámez preguntó, una clase de física, que levante la mano el que esté completamente seguro de que los astronautas americanos pisaron de verdad la Luna. O sea, a un estudiante de físicas completamente seguro. que es completamente seguro. Entonces, es un poco difícil. Sí. ¿Sabes? Sí, quizá también ahí es un poco los oyentes que tenemos formación científica, pues levantar un poco el pie y no ser tan críticos, porque no sé si ahora Jesús, que está en órbita laica, pero todas las temporadas de órbita laica han sido, vamos, desde el primer capítulo han estado ahí divulgadores científicos encima de ello para saber dónde han metido la pata, dónde no han sido rigurosos, y
Lo es único un que poco... también es cierto que yo ahora donde estoy he aprendido a filtrar un poquillo también, ¿eh? O sea, tened en cuenta que vosotros tenéis que aplicar un factor de corrección, os llega cierta información y cierta otra, y tenéis que multiplicar por un factor mucho menor que uno, la importancia de la información que os llega de los colegas. Porque vosotros estáis también sesgados. Sí, sí, sí. Cualquier sí, cosa no, que sí, diga un colega lo totalmente. vais a leer. Claro. Tiene Claro. que doler mucho menos Sí. que si veis que el Efectivamente. público no se ha enterado. Eso sí que tiene que doler. Pero el que el colega diga, pues tenías que haber dicho, en vez de años luz, es años luz, según las actuales teorías cosmológicas. Digo, mira, ¿sabes lo que te digo? Que no tenía tiempo. No, sí, es verdad. Es así, es así. O sea, no os agobiéis por eso. No escuchéis tanto a los colegas. No, yo... Jesús. Jesús, que Los tiene que colegas tendrán contarlo. su opinión y tenéis que hacer caso, pero multiplicar siempre por un factor mucho menor que uno. Esto es Sí, como claro, el factor relativizarlo. Twitter. Sí, si ponéis un tweet y hay por ejemplo, 50% de ofendidos, eso es que habéis dado en la diana. O sea, habéis hecho súper bien. Que hay que multiplicar siempre por un factor mucho menor de uno el número de ofendidos, porque simplemente esa es la cuestión estadística. Los ofendidos tuitean más. Oye, es que estaba pensando que yo soy muy pro ofendidos, pero bueno, sí que es verdad, sí que, es verdad que sí, que hay que relativizarlo y hacerle el caso Claro, justo. porque es que además hay gente que es que son, como les Hay digo que yo, ver la algunos ofensa, que ¿no? son, También. que tienen el Ramón y Cajal y tienen de todo, dirigen un centro de Severo Ochoa, de todo, y digo, pero, como decía mi madre, tanta matrícula, hijo, tan listo para unas cosas y tan tonto para otras. No, es eso, es ver quién se ha ofendido, por qué y si hay que hacerle caso, ¿no? Claro. O si vale la pena, que también es... Que igual no vale la pena hacerle caso porque se hayan ofendido. Bueno, vamos a ir tirando cada uno a lo suyo. Pues nada, Claro. muchas gracias por Nada. estar por aquí y sobre todo por todo lo que hacéis y presentaros a las ayudas que tenemos para divulgadores para que resulte un pelín más fácil. Intentaremos, bueno, para nuestra asociación es difícil, pero bueno, iremos haciendo Vamos, camino. no sé cómo funciona. No, me refiero no que tengo hay ni idea que... cómo es la convocatoria. ¿eh? No, pero que... Yo he esforzado para que se haga, pero no sé cómo lo han escrito al final. Espero que le caiga algo. Perfecto. Venga, pues muchas gracias. Sí. Nosotros financiamos el congreso de este año.